Mis amados hermanos, bienvenidos una vez más a nuestra reunión. Esta es la reunión semanal, este es nuestro mensaje dominical, ¿verdad? De la Iglesia Bautista Camino de Fe. Y si usted es primera vez que nos está viendo, le damos la más cordial bienvenida. Esperamos que el Señor hable a su vida y a su corazón y que seamos edificados en Cristo. Amén. Bueno, bienvenidos todos y vamos a comenzar con nuestro mensaje de hoy. El día de hoy vamos a hablar la semana anterior veníamos hablando acerca de la dignidad del creyente y estamos estudiando en el libro de los Efesios, capítulo 4, en donde Pablo habla de la unidad del Espíritu. Esta parte de la unidad del Espíritu es esencial, es fundamental, es muy importante para el desarrollo de la vida cristiana, porque realmente de ahí parte todo, de la salvación en Cristo y de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, desde el momento de la salvación hasta el día en que estemos en la presencia de Dios, ¿verdad? Tenemos una nueva vida en Cristo y muchos tenemos esa nueva vida desde hace muchos años, pero muchas veces limitamos esa vida espiritual. Muchas veces nos olvidamos de que necesitamos nosotros fortalecer nuestra vida espiritual y precisamente de eso estamos hablando hoy, de recordarnos algunos de esos elementos, de esas virtudes cristianas, de esos valores y principios que ayudan para que nosotros podamos llevar una vida cristiana como el Señor requiere. Estamos hablando de esos principios, fundamentos, valores, preceptos que nos van a ayudar a forjar el carácter de Cristo en nuestra vida. Así que la semana anterior hablamos acerca de la dignidad del creyente y hablamos de tres aspectos. Usted puede ver el mensaje en la semana anterior si usted gusta, pero quiero recordarle brevemente. Hablamos acerca de la humildad, acerca de la mansedumbre y acerca de la paciencia. Básicamente dijimos que la humildad es aprender a valorar a los demás y darle el valor que Dios dice que nosotros debemos dar, que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, en el sentido de que tienen un valor delante de la presencia de Dios, especialmente el creyente, especialmente las demás personas lavadas con la sangre de Cristo. Y por supuesto nosotros estamos hablando de respetar, de ser humildes en todo tiempo, de ser accesibles, de ser una persona con la que se puede hablar, ¿verdad? No una persona arrogante. Un creyente no debería ser una persona prepotente, y hablamos de eso la semana pasada. También hablamos acerca de la mansedumbre. Un sinónimo de la mansedumbre es la gentileza, ¿verdad? No ser demasiado duros con los demás, aprender a no alterarse por cosas innecesarias, y hablamos de eso en la semana anterior. Y también hablamos acerca de la paciencia, ¿verdad? Saber esperar, no pensar que ya pasó el tiempo y que tenemos que nosotros traer la vara de juicio, ¿verdad? Como humanos tratamos de vivir dentro de este tiempo en el que tenemos y tratamos de valorar el tiempo, o a veces perdemos el tiempo también. Sin embargo, es importante que nosotros recordemos que el Señor nos invita a ser pacientes, ¿verdad? Tener paciencia. Yo quisiera invitarle a que usted me acompañe en su Biblia. Estamos en el libro de los Efesios, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. Leímos del versículo 1 al 6 la semana anterior y vamos a continuar en ese mismo pasaje este día. Dice: yo pues, dice Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hasta ahí nos quedamos. Vamos a continuar leyendo. Dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Es decir, la unidad del Espíritu. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de dos cosas, ¿verdad? Una es la tolerancia y el amor, ¿verdad? Tolerancia y amor. Ese es el punto 1 para este día. Y el punto 2 es la unidad del Espíritu, mantener la unidad del Espíritu. Ahora, cuando hablamos de tolerancia y del amor, el término tolerancia es muy importante en la vida, porque muchas veces los conceptos o los pensamientos de otras personas van a chocar con nosotros y a veces tendemos a ser intolerantes. Muchas veces la forma de pensar, la opinión de otro individuo
va a ser distinta a la de nosotros. Y Pablo nos está invitando a ser tolerantes, a soportar. La cuestión aquí es que el aprender a soportar no es una cuestión fácil. Nosotros tenemos que aprender a esforzarnos por tolerar la opinión de los demás. Cuando nosotros hablamos, ahí este versículo que leíamos en Efesios capítulo 4 y versículo 2, dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportar con paciencia y en amor. Son tres elementos importantes. El primero es soportar, ¿verdad? Es tener esa tolerancia, ese nivel de saber aguantar un poco. Con paciencia, es decir, no alterándose, no tratando de poner la vara de juicio inmediatamente, y luego en amor. Cuando nosotros hablamos de este amor de Dios, es un amor casi incomprensible para nuestra mente, mi amado hermano. Realmente el amor define el propósito de nuestra salvación, porque el amor de Dios es lo único, ¿verdad? Su amor, su misericordia, ese entrañable amor de Dios permite que ponga en acción su misericordia, que su gracia nos alcance, que Jesucristo vaya a la cruz a morir por nosotros. Juan 3:16, que es un versículo que todos los creyentes conocemos o deberíamos conocer, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, el amor define el propósito de Dios para nosotros. Aquí es importante aclarar un aspecto. Al momento de nosotros venir a Cristo, y eso creo que todos los creyentes lo sabemos, y yo sé que estoy hablando con creyentes que tienen muchos años de ser creyentes, y si usted nos ve por primera vez, usted puede pensar, bueno, pero es que yo sé esto desde hace 40, 50 años que me convertí, o desde hace 10 años, o desde hace tanto tiempo que conozco al Señor. Pero es importante recordar esto: a partir del momento en que usted y yo venimos a Cristo, nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos la vieja naturaleza con la que nosotros nacimos. Tenemos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser humano, como Pablo le llama el hombre carnal, dentro de nosotros. Y tenemos esa nueva vida en Cristo. Cuando Cristo habla con Nicodemo, le dice: es necesario nacer de nuevo, tener un nuevo nacimiento. ¿Y qué es eso? Es abrir los ojos a una vida espiritual, o abrir los ojos espirituales, ¿verdad? Para conocer a Dios. Y esa nueva naturaleza es la que debe ser nutrida. Cuando nosotros tenemos un vehículo que es, por ejemplo, de gasolina, no le podemos poner diésel porque lo arruinamos. Y de igual manera, la vida espiritual no se puede nutrir de libros de autoayuda, de psicología o de cosas que son para la mente humana, que son para la naturaleza humana. Para eso le puede servir. Nuestra vida diaria como seres humanos puede nutrirse de aspectos como esos, pero la vida espiritual debe ser nutrida con la palabra de Dios, debe ser fortalecida con el Espíritu de Dios, debe seguir los preceptos establecidos por Dios. Y ahí es donde hay una diferencia, porque a veces queremos tratar a esa nueva vida espiritual con consejitos bonitos que escuchamos de un libro de autoayuda o una plática motivacional. Jamás eso va a funcionar, porque el motor que está dentro de nosotros es el mismo Espíritu de Dios, y su palabra dice que nos anhela celosamente, y que espera y que anhela que nosotros también querramos estar cerca de Dios. En la carta de Pedro, en 1 Pedro 1, 22 y 23, Pedro escribe y dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, es decir, ahora conocemos a Cristo, ¿verdad?, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, dice Pedro: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, el alimento que vamos a comer es la palabra de Dios. Lo que necesitamos para nutrir esa vida espiritual que tenemos es la palabra de Dios. Y por eso es que en esta ocasión yo le estoy invitando a que nosotros recordemos esos aspectos y esos principios. Ahora,
es interesante porque tenemos toda una vida espiritual, tenemos toda una nueva vida en Cristo y es completamente espiritual, y como leíamos la semana pasada, que nos comportemos de acuerdo a la vocación con la que fuimos llamados. Eso quiere decir que pertenecemos a otra nación y que nos identificamos con otro reino. Pero lo interesante es que mientras nosotros llegamos a esa presencia de Dios, a esa patria celestial, ¿verdad? Como le llamamos, mientras ese momento llega, nosotros seguimos en esta tierra y nuestra interacción va a ser con otros seres humanos, otros creyentes, pero también con personas que no conocen de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta todos los días que los principios y los preceptos de Dios debemos nosotros aplicarlos y utilizarlos diariamente en nuestra relación con los demás. Ahí es donde se va a ver el fruto. Yo le decía la semana pasada, el creyente no debe ser conocido por sus dones o por cuántos dones tiene, sino cuántos frutos dignos de arrepentimiento está dando a través de la aplicación de esos dones que Dios nos ha dado. Por eso hablamos de tolerar y de amar. De la tolerancia es muy importante porque nos indica que nosotros debemos aprender a soportar la actitud del otro. A eso se refiere Pablo cuando está hablando aquí en Efesios capítulo 4, y es similar a lo que dice Colosenses 3, 12 y 13. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Imagínense, entrañable misericordia, que la misericordia nuestra se note a distancia, que la persona diga: esta persona sí es creyente, porque es imposible que alguien pueda controlar su vida, su temperamento, su carácter, como lo hace esta persona. Dice el versículo 13 de Colosenses 3: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y seguramente nosotros vamos a tener quejas contra otros todo el tiempo, todos los días. Nosotros escuchamos a las familias o a las personas o la persona con la que vivimos. Por lo general tendemos a quejarnos con la persona que más confianza tenemos, ¿verdad? A esa persona le decimos o le descargamos nosotros toda nuestra incomodidad y le decimos: fíjate que me encontré a aquella persona y me dijo esto, lo otro, ¿verdad? O hablé con tal persona y no me gustó que me dijo esto, lo otro, y yo no le dije nada, y empezamos a contar y a descargar lo que realmente sentimos dentro. La invitación de Pablo es que nosotros seamos personas de entrañable misericordia, que estemos vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, es decir, las características que recubren a una persona que conoce al Señor es que ama, es que vive en santidad, es que va a tener misericordia para con los demás, es que va a soportar y a perdonar. Aquí entramos entonces en un aspecto aún más profundo, y es el aprender a perdonar, porque entonces el tolerar y el amar, esa parte que leímos en el capítulo 4 de Efesios, el versículo 2, donde dice: soportándoos con paciencia unos a otros, está implicando que las personas nos van a ofender, intencionalmente o sin querer. Muchas veces nosotros nos sentimos ofendidos por lo que alguien dijo o por lo que no dijo, por lo que alguien, la manera en que actuó o la manera en que no actuó cuando necesitábamos. Todos esos aspectos se van a mezclar en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, y recuérdese que tenemos una naturaleza con la que nacimos y se va a tratar de entrometer nuestro carácter, nuestra química, todos los aspectos de nuestra vida, y terminamos nosotros con un sabor incierto. Y por eso cuando llega la persona de confianza que nosotros tenemos, comenzamos a descargar y a quejarnos y a decirle: fíjate que me dijo, yo le dije y esto y lo otro. Y ahí es importante que nosotros aprendamos a perdonar. Hoy el tema no es del perdón, sino es de esas virtudes que recubren el carácter del creyente para mantener la unidad del espíritu. Y precisamente dentro de eso, dentro del aspecto de tener paciencia, de soportar con paciencia, estamos hablando de tolerancia. Y dentro de la tolerancia, o cuando hablamos de la tolerancia, estamos implicando que el creyente debe saber perdonar. Entre paréntesis, le pregunto: ¿ya perdonó usted a aquella persona que le hizo aquel daño? ¿Ya perdonó usted lo que le dijeron en tal año, ¿verdad? O lo que ocurrió en aquella ocasión?
Y muchas veces es fácil notar cómo estamos cargando heridas o cosas. Usted ve las redes sociales y comienza a decir, esta persona hizo esto o lo otro. O hay personas que publican, ¿verdad? Y dicen, cuando uno amó una vez y le hicieron daño, ya no vuelve a ser la misma persona. Y comienzan las personas a describir sus quejas, ¿verdad? Lo que están haciendo es proyectando y transmitiendo lo que en la realidad van cargando. El creyente debería ser libre porque la palabra dice que Cristo nos hizo libres, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, que el Señor nos ha dado una nueva vida y esa vida está en Cristo, que estamos escondidos con Cristo en Dios. Por lo tanto, como dice Colosenses 3, ¿verdad? Que nosotros ahora que somos escogidos, santos y amados, debemos ser de entrañable misericordia, revestidos de esa misericordia y aprender a soportar unos a otros y a perdonarnos unos a otros. Yo escuché algo que me comentaban el día de ayer en un mensaje que me mandó alguien y decía que había una pareja que estaban a punto de divorciarse y estando en esa pelea llegaron donde el consejero y le dice ¿cuál es la razón por la que quieren divorciarse? Y ninguno quería hablar. Al fin el hombre se atreve y le dice, lo que pasa es que nunca me respetó. Y el consejero le pregunta, ¿y cuándo fue la primera vez que usted recuerda que no le respetó su esposa? Y comienza el hombre a decir, bueno, todos los días en la mañana, desde que nos casamos, cuando nos servía el desayuno, ella cortaba la orilla del pan y me daba la última parte del pan, esa orilla del pan me la daba. Y en mi casa, dice, cuando yo vivía con mis padres, ese pedazo de pan se lo daban a los perros. Entonces, ¿cómo yo puedo perdonar eso? Dice, si me estaba tratando como un animal, ese pedazo, esa orilla, ese extremo del pan es para tirar a la basura y eso me daba. Y la mujer comienza a llorar y el consejero le pregunta, ¿por qué está llorando? Y le dice, bueno, lo que ocurre, dice, es que yo soy de otro país y en este otro país, dice, la última parte del pan es la parte más importante. Y en mi familia, dice, nosotros nos peleábamos por obtener esa última parte porque era la parte más especial. Y dice, yo por el amor y el respeto a mi esposo, dice, le cortaba el extremo para darle esa última parte. Entonces el hombre le empieza a pedir perdón y le dice, perdóname, yo no sabía, yo pensaba que era porque no me amabas. Y muchas veces la historia que estoy contando es porque la comunicación es importante, pero el aprender a comprender, el aprender a tolerar, el aprender a perdonar es parte de nuestra naturaleza de creyentes. Por eso el creyente debe ser una persona llena de paz, que precisamente lo vamos a ver aquí en el libro de los Efesios. Pero parte de eso es aprender entonces a perdonar. Implica perdonar, el soportar con paciencia a otro. Nos está hablando de tolerancia, y la tolerancia indica que nosotros perdonemos, como leíamos, y le vuelvo a mencionar el versículo 13 de Colosenses 3, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces hay que aprender a perdonar el pasado, a la familia, hay que aprender a perdonarse uno mismo y hay que perdonar a otros. ¿Por qué hay que perdonar el pasado y la familia? Porque venimos siempre cargando con un bagaje que traemos de costumbres, de tradiciones, de cosas, de las formas en que se hacen las cosas en nuestra casa, y a veces las heridas las seguimos cargando y queremos descargarlas en otra persona y eso nos va a afectar. Pero precisamente el éxito total de la vida del creyente va a depender, va a ser proyectado por su dependencia del Señor, por esa confianza que tenemos en el Señor. Y para eso necesitamos revestirnos de la palabra. Y leíamos ahí de entrañable misericordia, de santidad, de obediencia. En la semana pasada hablamos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y hoy estamos hablando de tolerancia, y la tolerancia implica perdonar y revestidos de ese amor de Dios. Precisamente es por eso que es importante perdonarse uno mismo también. A veces somos demasiado duros con nosotros y decimos que no me puedo perdonar que haya cometido este error, o que hice esto, que hice lo otro. Debemos recordar que el Señor nos perdonó, así también debemos hacer nosotros. Amén. Y por supuesto, perdonar a otros. Cuando yo no anhelo perdonar o cuando yo no quiero perdonar,
¿quién cree usted que es la única persona que se va a hacer daño? Uno mismo, yo mismo. Porque si yo no perdono, yo soy el que voy cargando con esa suciedad por dentro. Precisamente por eso el Señor dice que seamos conocidos por ser personas que aman, que perdonan, que toleran. Muchas veces no vamos a estar de acuerdo, mi hermano, con la opinión de otros, especialmente en este tiempo de cambios mundiales, este tiempo de crisis, en este tiempo de muchas corrientes de pensamientos. Las personas tienen opinión y nosotros los creyentes debemos aprender a escuchar y muchas veces a callar. Y tenemos que aprender a tolerar. Y claro, ya hablamos en una ocasión de que no debemos tolerar lo intolerable. Hay un momento donde el creyente debe ser firme, pero con respecto de la opinión de los demás, solo porque yo no esté de acuerdo, yo no voy a pelear con la otra persona. Yo no voy a ponerme en contra de la otra persona. Simple y sencillamente yo debo aprender a tolerar, a perdonar y a avanzar sabiendo que Dios está en control de mi vida. Amén. Bueno, en primer lugar, entonces hablamos de tolerancia y de amor. Ahora, todo esto que hablamos es importante, pero la parte que viene también es importante. Escuche, la unidad del Espíritu, ¿verdad? Si usted me acompaña ahí en el libro de los Efesios, capítulo 4, donde estamos leyendo, y vamos al versículo 13, eso describe muy bien el parte de la unidad del Espíritu. Dice en el propósito entonces de esta unidad que causa el Espíritu de Dios en la vida del creyente, se lee en el versículo 13, Efesios 4:13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mi amado hermano, a mí personalmente me queda muy lejos todavía la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no sé a usted, pero el propósito de Dios es que vayamos creciendo diariamente, que vayamos avanzando cada día hasta llegar, como dice la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo es el que lo llena todo. Cristo es el Cordero inmolado, el Cordero sin mancha, el Hijo de Dios, el que vino e hizo el sacrificio por nosotros. Pero ahora en este proceso nosotros debemos guardar esa unidad que crea el Espíritu de Dios. En otras palabras, hermano, el Espíritu Santo es la fuerza creativa, es la esencia de la unidad de la iglesia. Y para yo poder vivir de acuerdo con lo que el Señor espera de mí, yo debo darle la importancia al Espíritu de Dios. Una de las cosas más importantes que Dios anhela para su iglesia es que haya unidad. Y la unidad se va a mostrar a través de la vivencia de estos valores de los cuales hemos estado hablando. Es interesante que la palabra unidad, ¿verdad? El volverlo todo uno, se menciona muchas veces ahí en el libro de Efesios 4. Si usted me acompaña en Efesios 4:4, menciona 7 veces la palabra unidad. Dice: un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. 7 veces en 2 versículos, Pablo está hablando de la palabra uno, de ser unidad, de esa unidad que crea el Espíritu Santo de Dios. Recordemos, el creativo por excelencia es el Espíritu de Dios. Ese Espíritu de Dios es un regalo para la iglesia. Usted y yo somos la iglesia de Cristo y el Señor nos ha regalado su Espíritu para que se propicie la unidad. Si nosotros como iglesia no tenemos unidad, no somos diferentes que cualquier club social o cualquier organización que se reúne. Porque lo único que los une a ellos es el propósito de estar unidos por alguna razón social o económica o la que sea. Pero la iglesia tenemos la cualidad de que tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y tenemos esa unidad en el Espíritu Santo. ¿Qué le estoy diciendo con esto? ¿O qué nos estoy diciendo con esto? Que cuando nosotros peleamos, no perdonamos, no toleramos, no tenemos paciencia con los demás, estamos rompiendo la unidad del cuerpo de Cristo. Ojo. Y eso comienza en la casa, comienza en la familia, comienza en la pareja, comienza en el matrimonio, comienza en la vida con los que nos relacionamos todos los días. La unidad es el resultado de esa obra reconciliadora de Cristo. Es crítica para el plan de Dios. ¿Por qué?
Porque si nosotros rompemos la unidad, estamos retrasando el trabajo del Señor en nuestra vida. Así que hay que esforzarnos, hermanos, eso es importante. No es fácil, requiere esforzarse para mantener la unidad. Es un trabajo difícil. Cuando nosotros leemos ahí en Efesios capítulo 4, que dice que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, Pablo le está escribiendo a una iglesia en la que hay judíos y en la que hay gentiles, y es muy difícil unir dos culturas con un trasfondo y una tradición completamente distinta, porque el judío se creía aparte, se creía una clase aparte, limpia, pura, escogida de Dios, y el gentil también tenía sus propios aspectos en los cuales aún dentro de su paganismo se considera más importante. El griego se creía más inteligente, más sabio que todos los demás, más conocedor, y habían personas de otras razas, de otras nacionalidades, y cada uno viene con su orgullo propio. Y Pablo le está escribiendo aquí: mantengan la unidad, aunque hayan judíos y gentiles, deben ser uno en Cristo, porque ahora el Espíritu Santo nos anhela y espera que estemos unidos para que la iglesia avance. Ahora que estamos en un tiempo complicado, la iglesia de Dios se sigue moviendo y hay miles de iglesias al mismo tiempo utilizando la tecnología, haciendo servicios virtuales, haciendo simples las cosas y retomando esta unidad. Esto es extraordinariamente importante, pero ahí en este proceso, nosotros en casa, mi amado hermano, mi amada hermana, debemos esforzarnos por mantener la unidad. Es un trabajo difícil, pero debemos nosotros hacer el esfuerzo. Les recuerdo algo: Cristo es nuestra paz y hay que tener paz con Dios para estar en paz con los demás. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, tal vez Dios le está hablando en esta hora y le está diciendo: abre tu corazón a Cristo para que puedas tener esa paz con Dios. Nosotros no podemos tener paz con las demás personas si no hemos abierto nuestro corazón a Cristo. Precisamente los inicios de las guerras y de los grandes conflictos comienzan con la falta de paz en la vida de los individuos que toman decisiones. Hermanos, nosotros somos llamados a ser gente de paz. Jesucristo es nuestra paz y por lo mismo nosotros debemos provocar ese ambiente en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra casa, en los lugares donde nosotros nos relacionamos, que seamos conocidos por ser gente de paz. Amén. Bueno, no es el espíritu humano. Ese es otro aspecto que quisiera mencionarle. Aquí hay algo importante. No es nuestra propia fuerza, sino es el Espíritu de Dios. Dice la palabra que no es con fuerza ni poder, sino con el Espíritu del Señor. Cuando nosotros nos enfrentamos a la vida diaria, si nosotros vamos en nuestra fuerza, nosotros vamos a tropezar. Pero si nosotros pedimos al Espíritu Santo de Dios que nos guarde, que nos fortalezca, que nos ayude en los momentos críticos y oramos, ahí el Espíritu de Dios nos va a sostener. Por eso es que es interesante este tema, hermanos, porque claro, tenemos la naturaleza con la que nacimos y tenemos la nueva naturaleza en Cristo. Decimos que esta nueva naturaleza se nutre solo de la palabra y de la presencia de Dios, que esta naturaleza humana va a correr con los diferentes estándares de este mundo, con la psicología, con la autoayuda, con todo ese tipo de cosas. Pero aquí nosotros estamos hablando que esta vida espiritual es importantísima porque ella debe regir el resto de nuestra vida. Sin embargo, la interacción y el resultado y el fruto se va a dar en este ambiente humano en el que nosotros vivimos. Pero no debemos confundir que nuestra fuerza no viene de adentro de nuestro corazón simplemente, viene de la presencia de Dios. Dios es el que nos da de su presencia, Dios es el que nos da de su fuerza. Su Espíritu Santo es el que nos fortalece para nosotros poder vivir. ¿Qué debemos hacer entonces? Debemos orar, debemos pedir la voluntad del Señor en nuestra vida, debemos pedir la guía del Espíritu Santo. Pero también debemos entender que no es nuestra lucha, es Dios el que va a estar con nosotros, que este es un esfuerzo no del espíritu humano, porque entonces sería totalmente humanista. ¿Y para qué necesitaríamos a Dios si fuéramos capaces? Pero como no podemos, ahí es donde debemos entender que necesitamos la presencia de Dios. Realmente Dios puede obrar en nuestra vida si nosotros queremos. Amén. Y bueno, el Espíritu Santo puede unir, y esto es muy importante, el Espíritu Santo puede unir a pesar de las más difíciles diferencias humanas. Mi amado hermano, puede ser que usted no tenga mucho conocimiento del contexto bíblico porque no estábamos presentes, no lo conocemos.
Pero en el tiempo de Pablo, esta división entre judíos y gentiles era terrible. Sin embargo, la iglesia del Señor existe el día de hoy porque ellos se esforzaron también por mantener esa unidad del Espíritu. Y yo quiero decirle, si el Espíritu Santo pudo unir a judíos y gentiles en ese tiempo, Él puede ayudarnos a nosotros en nuestras luchas diarias. Él puede ayudarnos para que nosotros podamos vivir una vida que agrade al Señor y podamos ser conocidos como creyentes llenos de la paz de Dios. Amén. En conclusión, debemos esforzarnos en mantener la unidad del Espíritu. Debemos ser propicios, ¿verdad? Y estar dispuestos a perdonar y a tolerar. Y cuando hablamos de perdonar, es perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a nuestra familia, perdonar lo que ocurrió en el pasado y perdonar a otros todos los días. Todo el tiempo vamos a tener la oportunidad de hacerlo y es importante que nuestra vida esté limpia, que no esté llena de rencor ni de resentimiento para que podamos vivir una vida plena. Y por supuesto, debemos recordar que es Dios el que obra en nuestra vida. No somos solamente nosotros debemos poner nuestra parte, pero Dios con su Espíritu Santo nos puede ayudar a que nosotros podamos soportar con paciencia a los demás en amor, aprender a tolerar y aprender a caminar en esa gracia del Señor. Que el Señor le bendiga abundantemente en esta semana. Me gustaría hacer una oración para concluir, pero quisiera invitarle a que dispongamos nuestro corazón y pidamos al Señor que nos ayude para poder llevar una vida que le agrade. Amén. Oramos. Nuestro buen Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la dirección que necesitamos. Encontramos la guía, Señor. Yo te ruego por cada una de las personas que están viendo este mensaje, que podamos, Señor, ser edificados con tu palabra, que tu palabra nos llene, que, Señor, podamos ser fortalecidos, que nos ayudes a tener una vida que perdone, que ame, que tolere, que soporte, que sea paciente, que fortalezca la presencia del Espíritu Santo en el corazón, en la vida, que podamos vivir de acuerdo a tu voluntad para que podamos disfrutar de tu bendición. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga abundantemente y le esperamos a la próxima.